El problema de ser la compañera desvanecida de un rey alfa no era la política, tampoco las ceremonias sofocantes, ni la constante e inquietante presencia de guardias que se movían con el silencio de las sombras. El problema, había descubierto Sally Albright, era que los castillos eran terriblemente aburridos. Estaban construidos para la defensa y la grandeza, no para andar curioseando. Y Sally era, en esencia, una curiosa profesional. Por eso estaba en ese momento a cuatro patas en la biblioteca real. Tenía el hombro encajado en una estantería, y sus dedos arañaban un único ladrillo sospechosamente suelto. Estaba detrás de una fila de tomos idénticos encuadernados en cuero. Se titulaban Rendimientos agrícolas del alcance occidental. Volúmenes del 1 al 37. ¿Algo?, preguntó el rey Calum Nightfang desde una distancia segura y libre de polvo. Su voz era un barítono bajo que normalmente comandaba ejércitos. Hacía que los lobos menores mostraran el vientre. En ese momento, estaba teñida con el tono distintivo de un hombre que ve cómo usan su invaluable jarrón Ming como un bolo de bolera. La compañera está participando en un comportamiento estructuralmente inseguro, informó Fang, el lobo de Calum, desde dentro de su cabeza. Se recomienda el cese inmediato. Ha desprendido mortero. Repito, hay mortero en la alfombra de la era. Se mueve, gruñó Sally ignorándolo. Le dio al ladrillo un último y decidido tirón. Salió con un sonido raspante que resonó en el silencio catedralicio. La cubrió una fina cascada de polvo antiguo y yeso desmoronado. Ella estornudó, y una nube blanca explotó de su nariz. Calum hizo una mueca. Mi tatarabuelo puso ese ladrillo. Bueno, tu tatarabuela lo quitó, replicó Sally, asomándose a la oscura cavidad. Hay algo aquí dentro. Sacó un trozo de pergamino enrollado, amarillento y quebradizo por la edad. Estaba sellado con una gota de cera descolorida. Alerta. Objetos no identificados recuperados del muro de la fortificación. Potencial riesgo biológico. Potencial maldición. Potencial araña muy vieja. Catalogó Fang. Se aconseja precaución. La compañera se está lamiendo el dedo para desenrollarlo. Abortar. Abortar. Calum dio un paso adelante, con la mano extendida. Sally, quizás deberíamos permitir que los archivistas... Se interrumpió cuando ella lo desenrolló. No era un secreto de Estado, ni un pergamino maldito. Era un mapa. Un mapa de su propio castillo dibujado con una caprichosa letra serpenteante. Tenía pequeños lobos de dibujos animados persiguiendo conejos en los márgenes, y estaba cubierto de acertijos. «Oh, una búsqueda del tesoro», declaró Sally. Sus ojos brillaban con el tipo de alegría maníaca que siempre precedía al caos. «¡Esto es un juego!», gritó de alegría su propia loba, una criatura eternamente optimista llamada Migas. «¿Un juego? ¿Habrá bocadillos al final?». «Pregúntale si habrá bocadillos». «¿Hay un tesoro?», preguntó Sally, canalizando el entusiasmo de su loba. Calum se inclinó más, con el ceño fruncido de una manera distintivamente real. Olía a pino y a invierno y a algo únicamente suyo. Un aroma que hacía que Migas bailara un pequeño baile feliz en el alma de Sally. «Esta es la letra de la reina Astrid», murmuró él, con la voz llena de reverencia. «Mi tatarabuela, la reina arquitecta. La reina de los acertijos, más bien», dijo Sally, señalando con un dedo polvoriento la primera pista. «Donde el rey se sienta, pero nunca gobierna. ¿Qué crees? Tu sala del trono cuando el consejo está en sesión». Calum lo consideró. Era un sólido comentario político. Su consejo era notoriamente terco. Una interpretación plausible. Era conocida por su agudo ingenio. «Negativo», interrumpió Fang. «El rey alfa siempre gobierna. Es axiomático. El acertijo es defectuoso. Esto es una pérdida de tiempo operativo». Sally simplemente se rió. Un sonido brillante y claro que hizo que la polvorienta biblioteca se sintiera viva. «No, eso es demasiado ingenioso. Piensa en algo más simple, más literal». Sus ojos recorrieron la habitación y luego se iluminaron con una comprensión profana. «¿Dónde te sientas?». Calum parpadeó. «¿Aquí en mi estudio en el trono?». «No».
¿Dónde te sientas de verdad, a solas, sin nadie con quien discutir? Donde eres el rey indiscutible de tu dominio. Ella movió las cejas sugestivamente. Le tomó un momento largo y dolorosamente lento. La implicación completa y mortificante se apoderó de él. Su compostura real, perfeccionada durante una década de gobierno, se resquebrajó como un panel de vidrio. «Oh no», susurró él, «no puedes referirte a la letrina», vitoreó Sally, ya enrollando el mapa. «El retrete real. Vamos, Su Majestad. La aventura llama». Se puso de pie de un salto y salió corriendo de la biblioteca. Dejó al rey Callum Nightfang de pie en una nube de polvo de sus ancestros. Luchaba con la repentina y horrible comprensión. Su compañera desvanecida, la futura reina de la manada más grande del continente, estaba a punto de llevarlo a una búsqueda del tesoro que comenzaba en un inodoro. «Registro de violación de protocolo actualizado», declaró Feng. Su voz interna era plana y desprovista de emoción. Entrada 472. La compañera ha identificado la sala del trono real como un lavabo. Se recomienda reeducación sobre la nomenclatura del palacio. Calum se pellizcó el puente de la nariz. Él era el rey alfa. Se había enfrentado a alfas renegados. Había negociado tratados que redibujaron fronteras. Y una vez se enfrentó a un grifo territorial sin pestañear. Pero Sally Albright, con su coleta desordenada y su amor por el caos, iba a ser su perdición. Y mientras seguía el sonido de su alegre tarareo por el pasillo, una pequeña parte traidora de él no podía esperar. La letrina real era, para el eterno alivio de Callum, menos una letrina y más un santuario revestido de mármol. Era más grande que todo el apartamento de Sally en su manada de origen. Tenía una bañera hundida en la que cabría un oso pequeño, y un inodoro separado, similar a un trono, alojado en su propia alcoba privada. «¿Ves?», dijo Sally, gesticulando grandiosamente. «Se sienta, gobierna, sin discusiones». Calum sintió un sonrojo subir por su cuello. Los reyes no se sonrojaban. «Esto es un sacrilegio. Esto es genialidad», corrigió ella, ya golpeando la ornamentada cisterna. Estaba tallada en un solo bloque de obsidiana. Representaba una escena de lobos aullando a una luna de nácar. Tiene que haber un mecanismo, una baldosa suelta, un botón secreto. Escaneando en busca de anomalías, informó Fang. Su tono era el de una unidad de desactivación de bombas. La firma térmica es normal. No hay mecanismos audibles. La compañera ahora está hurgando en el ojo izquierdo del lobo tallado. Se recomienda que no lo haga. Se oyó un suave clic. Una sección de la pared de mármol junto al inodoro se deslizó hacia adentro. Reveló otro espacio oscuro y estrecho. Sally sonrió radiante. «Te lo dije». Recuperó un pequeño rollo de pergamino bien apretado del nicho. Calum la miró boquiabierto. «Ha habido un compartimento secreto junto a mi inodoro durante toda mi vida». «¿Nunca se te ocurrió comprobarlo?», preguntó Sally, su voz ligera y llena de picardía mientras desenrollaba la nueva pista. «La idea, te lo aseguro, nunca se me ocurrió», dijo él con rigidez. Justo en ese momento, la pesada puerta de roble se abrió. Marcus Flint, el beta de Callum, entró con una pila de pergaminos en la mano. «Su Majestad, la delegación comercial de la manada Piedra Solar ha llegado. Exigen saber por qué su envío de carnes curadas fue interceptado por Cabra». Se detuvo en seco. Observó la escena. Su rey alfa de pie rígidamente junto al inodoro real. La futura reina cubierta de polvo y sonriendo como una maníaca. Y un agujero abierto en la pared de mármol. Marcus, un hombre que había servido a Calum durante 15 años y lo había visto todo, desde intentos de asesinato hasta incidentes diplomáticos que involucraban danza interpretativa, simplemente cerró los ojos por un largo momento. «No quiero saberlo», dijo, su voz cansada hasta el alma. «Simplemente voy a dejar esto aquí». Colocó los pergaminos en una pequeña mesa, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Sally esperó a que los pasos se desvanecieran. «Parece cansado». «Marcus ha estado cansado desde el día en que nació», murmuró Calum. Miró el desorden,
el agujero en su pared, a la mujer que era la fuente de todo este hermoso y enloquecedor caos. Y sintió que algo cambiaba dentro de él. Se sentía peligrosamente como esperanza. La siguiente pista los llevó afuera. Soy el corazón de la bestia que nunca late, el alma de la manada que nunca come. Sally tocó el mapa, señalando una pequeña marca apenas visible en el pergamino. El jardín de Astrid. El jardín era un rincón salvaje y olvidado de los terrenos, escondido detrás de la antigua armería. La hiedra ahogaba los muros de piedra, y lo que una vez fue una colección cultivada de flores de pétalo de luna y helechos de hoja de plata, se había convertido en un motín de verde indómito. En el centro, cubierto de musgo y moteado por la luz de la tarde, había una estatua de un lobo de tamaño natural. Era magnífica, capturada en pleno aullido. Su cuerpo de piedra vibraba con una energía que se sentía casi real. Su corazón, sin embargo, nunca latiría. El corazón de la bestia, susurró Sally. Su habitual energía caótica se vio atenuada por la tranquila belleza del lugar. Pasó una mano por la fría piedra del flanco del lobo. Calum se encontró observándola a ella, no a la estatua. La forma en que la luz atrapaba las vetas de polvo en su mejilla, el asombro genuino en sus ojos. Había pasado su vida rodeado de personas que lo miraban con asombro, miedo o cálculo. Nadie había mirado nunca nada en su presencia con la pura y absoluta alegría que Sally encontraba en un mapa polvoriento y una estatua cubierta de musgo. Sujeto, compañera. Observación. Estéticamente agradable bajo luz moteada. Respuesta emocional, elevada. Recomendación. Continuar observando, señaló Fang. Hay una costura, anunció Sally, trazando una línea tenue alrededor del pecho de piedra del lobo. No es una sola pieza sólida, empujó, gruñendo. Échame una mano, Su Majestad. Calum se movió a su lado. El aroma de ella, a flores silvestres y jabón limpio, y algo únicamente Sally, llenó sus sentidos. Sus dedos rozaron los de ella sobre la piedra fría, y una sacudida, caliente y aguda, le recorrió el brazo. El vínculo estalló en vida. Sally retiró la mano bruscamente, con las mejillas sonrosadas. Contacto con la compañera iniciado. Respuestas físicas y metafísicas positivas. Muy positivas. Objetivo. Repetir contacto, ordenó Fang, perdiendo de repente su tono militar y cortante. Empujaron juntos. Con un profundo gemido de piedra rechinando, la sección del pecho del lobo se deslizó hacia adentro. Reveló una fauce oscura y abierta. Un túnel que se hundía en la tierra. Oh, fantástico, suspiró Sally. Pasadizos secretos de verdad. Soy el rey. Comando legiones. Se suponía que mis días de arrastrarme por la tierra habían terminado. Tonterías. Esto forja el carácter. Piensa en las historias que contaremos a nuestros cachorros. La mención casual de cachorros golpeó a Calum con la fuerza de un golpe físico. Nunca, ni una sola vez, se había permitido pensar en el apareamiento en términos de historias y alegría. Cachorros afirmativo. Sin embargo, la supervivencia es un prerequisito. Probabilidad de arácnidos 97.4%. Habrá arañas, dijo Calum rotundamente. Probablemente, asintió Sally alegremente. No te preocupes, cubriremos más terreno a cuatro patas. Se transformó con fluidez y práctica. Su ropa se desgarró para revelar una gran loba de pelaje plateado, que parecía inmediatamente más cómoda en el espacio reducido. Calum suspiró, se quitó la chaqueta y siguió su ejemplo. La transformación fue un torbellino de huesos crujiendo y músculos estirándose. Y luego el mundo se rehizo a través de los sentidos de un lobo. Tierra húmeda, hierro, algo ligeramente mineral. La loba de Sally, con la nariz trabajando, recorrió los oscuros pasajes con su pelaje hasta que el túnel se abrió a una pequeña cámara circular donde divergían otros 3 pasajes. Entonces se transformó de nuevo. ¿Qué camino, oh poderoso rey?, preguntó Sally con las manos en las caderas. El mapa se había manchado. Calum estudió los 3 pasajes. Estaba tan perdido como ella. El rey Calum
ligeramente claustrofóbico y de pie en una bifurcación subterránea. El de la izquierda, dijo. Parece menos húmedo. Una decisión basada en datos insuficientes, se lamentó Fang. Estamos condenados. Lo estaban. El túnel izquierdo terminaba en una sólida pared de roca, un callejón sin salida. Un bajo gruñido retumbó en el pecho de Caleb. Sally se giró. Intentaba no reírse. Giro equivocado. ¡Ups! Y entonces se rió, una carcajada plena y gozosa que rebotó en las paredes de roca. Lo estaba viendo a él, al hombre bajo la corona, el que podía tomar una decisión equivocada, cubierto de tierra y completamente fuera de su elemento. Y ella estaba encantada con ello. Después de toda una vida de ser visto como un símbolo, ser visto como una persona lo dejó sin aliento. A la compañera le divierte nuestro fracaso. Mis protocolos no cubren que se rían de uno con afecto. Vamos, dijo Sally, dándole una palmada en el brazo. Túnel del medio. Mi loba dice que huele menos a decepción y más a posibles bocadillos. No se equivoca. El túnel del medio tiene un distintivo aroma a carne asada. Es débil, pero está ahí. El túnel del medio terminaba en una pequeña puerta circular con una cerradura en forma de cabeza de lobo aullando. Mi voz es silencio. Mi llave es mi estirpe, leyó Sally. ¿Qué significa eso? ¿Una cerradura de sangre? Adivinó Callum. Asqueroso y dramático. Astrid no parece tan dramática. Tu tatarabuela construyó una red de túneles secretos bajo el castillo para esconder una habitación. Esa es la definición de dramático, señaló Fang. Sally frunció el ceño. Mi voz es silencio. ¿Cuál es el único sonido que solo un lobo puede hacer que también es una forma de silencio para los demás? Su mente trabajaba a saltos y constelaciones, mientras que la de él se movía en líneas rectas. Un aullido, dijo Callum de repente. Una frecuencia familiar específica. La cara de Sally se iluminó. Una llave sónica. Adelante entonces, aúlla. No puedo aullar así como así. Es íntimo. Es para la luna llena, para una llamada a la manada, para abrir una puerta secreta que construyó tu tatarabuela, le ayudó ella. Él cerró los ojos, se centró y dejó escapar una sola nota pura. Un tono de pertenencia, de linaje y de hogar. La cabeza del lobo giró, su mandíbula se abrió. La puerta hizo clic. Sally lo miró fijamente. La broma juguetona había desaparecido, reemplazada por algo crudo y personal. Lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Ella empujó la puerta para abrirla. La habitación era pequeña, circular y completamente sencilla. Un simple escritorio de madera, una silla y un único globo de luz perpetua que proyectaba un cálido resplandor dorado. Y cartas. Montones y montones de cartas atadas con cintas descoloridas. Estaban apiladas en el escritorio y en estantes tallados en las paredes de piedra. Cientos de ellas. Sally cogió un paquete. La cinta se deshizo en polvo. Desdobló la primera carta y comenzó a leer en voz alta, con voz suave. Mi queridísimo Leon, el Consejo discutió durante 3 horas hoy sobre el arancel apropiado para la madera importada. Juro que si tengo que oír la palabra astilla una vez más, me convertiré en mi loba y masticaré la mesa hasta hacerla pedazos. Echo de menos el sonido de tu risa. Es lo único sensato en todo este reino. Ven a un rey, a un gobernante, a un arquitecto de políticas. Tú eres el único que ve a Astrid, la chica que todavía se tropieza con sus propios pies. Vuelve a casa pronto. La cama está demasiado fría sin ti para robar todas las mantas. Sally levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Son cartas de amor de ella a su compañero. Él era un general que luchaba en la guerra de los 10 años. Ella construyó esta habitación. Construyó todo este ridículo y maravilloso laberinto solo para guardarlas. Para tener un lugar que fuera solo suyo. Calum no habló. Estaba de pie, muy quieto, con una mano apoyada en el respaldo de la silla, y no la movió. Una reina había tallado esta habitación en la piedra solo para guardar las palabras que no podía decir en público. La misma desesperación que él mantenía encerrada en lo más profundo de sí mismo. Sally se volvió hacia él, su rostro despojado de todo su humor habitual.
Esto, dijo ella con la voz entrecortada, esto es lo que quiero. No el castillo, no la corona, no el título. Esto, este es el tesoro. No estaba hablando de las cartas. Estaba hablando del amor que las inspiró. Una asociación de iguales que veían a la persona real detrás del título. Calum abrió la boca. No salió nada. La volvió a cerrar. Su mano todavía estaba en la silla. Ella estaba de pie en una habitación de piedra llena de papel viejo, diciéndole que él era suficiente. Y lo único que él podía hacer era quedarse allí y dejar que el conocimiento de ello reorganizara todo lo que siempre había creído. Esa noche, dormir fue imposible. Paseaba por sus aposentos. Las alfombras de felpa no hacían nada para calmar la energía inquieta que vibraba a través de él. La compañera ha emitido una declaración de intenciones. Objetivo de este análisis: un vínculo emocional recíproco basado en el reconocimiento mutuo del individuo bajo la persona pública. Altamente complejo, no cubierto en los protocolos de cortejo estándar. Y sin embargo, ella pidió esto, le recordó Fang, inusualmente gentil. Callum se hundió en su silla y acercó una hoja de pergamino nueva. Era un papel grueso y cremoso que llevaba el escudo real. Cogió su pluma y escribió: a la señora Sally Albright le escribo en relación con los acontecimientos de esta tarde. Su observación sobre el contenido de la cámara subterránea fue anotada y apreciada. La importancia histórica de la correspondencia descubierta allí no puede ser exagerada, y deseo reconocer formalmente. Se detuvo. Sonaba como si estuviera emitiendo un informe topográfico. Arrugó la hoja. Mi queridísima Sally, cuando te paraste en esa habitación y me dijiste lo que querías, algo dentro de mí. Dejó la pluma. Queridísima, esa era la palabra de Leon para Astrid. No podía robar el cariño de un hombre muerto. Arrugó el papel. Sally, he estado pensando en lo que dijiste. Deberías saber que te encuentro. Es decir, tu perspectiva es... Lo que quiero decir es que la forma en que abordas las cosas es... Se quedó mirando el enredo de cláusulas a medio terminar. Él era el hombre que había dictado el Tratado de los 5 Ríos en una sola sentada. Y no podía decirle a una mujer lo que significaba para él sin sonar como un empleado que no funciona bien. Arrugó el papel. La papelera se estaba llenando. Frustrado, fue a la ventana. Pensó en Sally riendo en el túnel polvoriento. La expresión de su rostro cuando él había aullado. Ella de pie en esa habitación diciéndole lo que realmente quería. No poder, no riqueza, solo a él. Volvió al escritorio. Arrancó el escudo real. Solo papel normal. Ahora. Sally, hoy me arrastré por un túnel que olía a tierra y arañas. Mi beta me encontró en la letrina real. Aullé a una puerta. Nunca me he sentido menos como un rey. Y nunca he sido más feliz. No tengo las palabras para lo que está sucediendo entre nosotros. Astrid y Leon tuvieron años. Tuvieron una guerra. Nosotros solo tenemos un mapa ridículo y una serie de túneles. Pero tenías razón. Es un tesoro. Todo ello. No sé cómo hacer esto, pero me gustaría aprender. Tuyo, Calum. Simple, honesto, aterrador. Lo selló con cera simple y llamó a un paje. Lleva esto a los aposentos de la señora Albright inmediatamente. Acababa de entregarle a su compañera desvanecida un trozo de su alma en una simple hoja de papel, y por primera vez sintió que finalmente estaba en el mapa correcto. A la mañana siguiente, Sally se unió a la carrera del amanecer de la manada. Se transformó en la linde del bosque con los demás. El aire frío era agudo contra su pelaje. Corrió por el sendero de la cresta hasta que sus piernas temblaron y su mente se calmó. Migas había perseguido a un conejo durante aproximadamente 4 segundos antes de distraerse con un olor fascinante. Pero la carrera en sí había hecho su trabajo. Se sentía arraigada. Sintió por primera vez que podría pertenecer realmente a este lugar. De vuelta en la habitación secreta, que había empezado a visitar por su cuenta, leyó las cartas una por una. Encontró otra de Astrid que la dejó helada. Mi queridísimo León, las patrullas fronterizas han informado de movimiento de las manadas del norte. El Consejo insta a la cautela. Tus generales instan a la fuerza. Y tú, mi amor, me instas a quedarme dentro.
Sé que tienes buenas intenciones. Sé que tu lobo aúlla al pensar en mí en peligro. Pero soy tu reina, no tu retrato. Si confías en mí para gobernar en tu ausencia, confía en mí para estar a tu lado en la tormenta. Tengo dos buenas patas y una mente que funciona. Úsalas o me veré obligada a recordarte que fui yo quien diseñó las fortificaciones del norte detrás de las cuales te escondes actualmente. Tu esposa, profundamente molesta, pero todavía muy enamorada, Astrid. Sally se rió, luego apretó la carta contra su pecho. La mujer llevaba más de un siglo muerta y seguía siendo la mejor persona que Sally casi había conocido. Se guardó la carta en el bolsillo. Tenía la sensación de que podría necesitarla. Tenía razón. Comenzó con un olor. Una patrulla fronteriza lo encontró en la cresta oriental. Agudo, ácido, incorrecto. Un olor a lobo, pero roto, corrompido. El tipo de olor que desprendía un lobo que se había perdido tan completamente que su química corporal había cambiado. El lobo de Calum lo identificó antes de que el informe de la patrulla llegara a su escritorio, feral categoría avanzada. Este no es un lobo con el que se pueda razonar. Este es un depredador que opera con circuitos básicos. Sally, sentada frente a él en su estudio cuando llegó el informe, se quedó muy quieta. El color desapareció de su rostro de una manera que Calum nunca había visto. «Conozco ese olor», dijo en voz baja. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué? Se llama Owen Marsh. Es de Riverbend. Él era... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Él pensaba que me amaba. No lo hacía. Amaba la idea de mí. Cuando le dije que no, no pudo oírlo. Cuando me fui a tu territorio, él se interrumpió. Se volvió feral, terminó Calum, que en voz plana. Siempre fue frágil, dijo Sally. Incluso antes buscaba peleas que no podía ganar. Y luego se desmoronaba cuando perdía. Necesita ser dominante, pero no lo es. No realmente. Lo interpreta. Y cuando la realidad no coincide con la interpretación, ella lo miró a los ojos. Sé cómo piensa. Calum, sé lo que hace cuando está acorralado. Sé lo que lo desencadena. Y sé lo que lo empeora. Le estaban ofreciendo inteligencia, la más valiosa de todas, la que provenía de años de proximidad y una mente aguda y observadora. Pero el lobo de Calum escuchó algo muy diferente. El lobo de Calum escuchó que la criatura que caza a mi compañera tiene un historial con ella, sabe dónde duerme y ella quiere acercarse. Nivel de amenaza reclasificado, declaró Fang, todo humor desaparecido. Esto no es una incursión fronteriza. Este es un depredador dirigido con una fijación específica en nuestra compañera. Se recomienda protocolo de máxima seguridad. Cierre total. Sellar el territorio. Doblaré las patrullas, dijo Callum, con la voz cuidadosamente controlada. Las triplicaré en el acceso oriental. Quiero 4 guardias en esta ala en todo momento. Eso es sensato, dijo Sally. También creo que debería estar en la sala cuando tus rastreadores informen. Yo me encargaré de los informes, dijo él demasiado rápido. Sally hizo una pausa. Calum, crecí con él. Conozco sus patrones mejor que nadie en tu manada. Y yo tengo 100 lobos entrenados que pueden rastrear y someter a un feral, replicó él. Este es un asunto militar. Te mantendré informada. No la mantendrá informada, señaló Fang en privado. La mantendrá a salvo. Hay una distinción. Sally lo estudió por un largo momento, con los ojos inquisitivos. Luego asintió lentamente. De acuerdo, manténme informada. No le creyó. Podía sentir la tensión zumbando a través del vínculo, no el cálido zumbido de la conexión, sino el alambre tenso y vibrante de un hombre que intenta mantener el control. Lo reconoció. Era la misma sensación que había tenido cuando Owen solía pararse demasiado cerca en las reuniones de Riverbend, irradiando una necesidad tan intensa que hacía que el aire mismo se sintiera más delgado. Volvió a la habitación secreta esa noche y leyó otra carta. Esta era la respuesta de Leon a la nota enojada de Astrid. Mi queridísima reina, tienes razón. Tienes como siempre una razón exasperante. Tengo miedo,
y el miedo me hace querer construir muros, no puentes. Pero tú no eres algo que deba guardarse. Eres la razón por la que importa guardar las cosas. Ven al consejo de guerra. Siéntate a mi diestra. Diles a mis generales lo que me dijiste sobre las fortificaciones del norte y observa cómo intentan no parecer sorprendidos de que una reina pueda leer un mapa topográfico. Todavía tengo miedo, pero prefiero tener miedo contigo a mi lado que estar seguro contigo detrás de una puerta. Siempre, Lion. Sally dobló la carta con cuidado. Estaba sonriendo, pero sus ojos estaban húmedos. Vamos, Caleb, susurró a la habitación vacía. Resuélvelo. Él no lo resolvió. Durante los 2 días siguientes, el olor del lobo feral apareció más cerca. El jardín oriental, el muro de la antigua armería, la entrada del túnel que habían usado para la búsqueda del tesoro. Cada informe aterrizaba en el escritorio de Caleb como una granada, y cada uno apretaba un poco más el tornillo de sus instintos protectores. Los rastreadores no podían localizar a Owen. Era feral, pero era astuto. Se movía de noche, usando los senderos de las cabras para enmascarar su olor. Boris, el capitán de la guardia, pasó una mañana entera siguiendo lo que estaba convencido era el rastro del lobo feral, solo para rodear una roca y encontrarse cara a cara con un macho cabrío particularmente beligerante. Aparentemente, había reclamado esa sección de la montaña como su reino personal. La cabra cargó. Boris se retiró con dignidad. Insistió, aunque las marcas de garras en sus pantalones contaban una historia diferente. «Las cabras no están ayudando, mi señor», informó Boris con cansancio a Marcus, quien se lo relató a Callum con el aire de un hombre que hacía mucho tiempo que había dejado de sorprenderse por nada. «También desea que le informe», añadió Marcus, leyendo una nota garabateada, «que el feral está usando el rebaño de cabras como cobertura de olor móvil. Cada patrulla regresa oliendo a corral y sin acercarse a localizar el objetivo. Las cabras siguen siendo una responsabilidad operativa continua», observó Fang. «Están proporcionando apoyo táctico de facto al enemigo. Se recomienda reubicación o catapulta». Sally había enviado una nota a la sala de reuniones esa mañana. Práctica, específica, escrita con su clara letra serpenteante. Owen no se acercará desde terreno abierto. Usará espacios cerrados. Revisen cualquier túnel o alcantarilla a menos de 1 milla de los muros del castillo. Se obsesiona con la rutina. Encuentren por dónde he estado caminando y él estará cerca, rehaciendo mis pasos. Lo había afirmado. Tu compañera, que está sentada en tu dormitorio sin nada que hacer y mucho que ofrecer. La nota regresó con una respuesta de una sola palabra de puño y letra de Caleb, anotado. No había revisado los túneles. En su lugar, duplicó los guardias en la puerta del dormitorio. En otras circunstancias, a Sally le habría parecido divertidísima la situación de las cabras. Habría estado en la sala de guerra haciendo sugerencias, basándose en su conocimiento de los patrones de Owen. Probablemente proponiendo ofrecer a las cabras un tratado formal y un trozo de trébol a cambio de cooperación de inteligencia. Tenía ideas. Tenía tantas ideas. Y ni una sola persona se las estaba pidiendo. Pero no estaba en la sala de guerra. Estaba en sus aposentos con guardias en la puerta. Había sucedido por etapas. Primero, Caleb le pidió que no visitara el jardín. Razonable. El olor se había encontrado allí. Luego trasladó su carrera diaria con la manada al patio interior con una escolta. Menos razonable, pero ella lo entendió. Luego la escolta se convirtió en un destacamento. El destacamento se convirtió en una presencia permanente. Y luego ayer había caminado hacia la sala de guerra, donde los rastreadores informaban a los lugartenientes de Callum y 2 guardias se habían interpuesto frente a la puerta. No la habían mirado a los ojos. Órdenes de su majestad, señora Albright, por su seguridad. Se había quedado allí por un largo momento, mirando la puerta cerrada, escuchando las voces ahogadas detrás de ella. Su conocimiento de Owen Marsh, sus desencadenantes, sus patrones, la forma específica en que escalaban sus episodios ferales, estaba detrás de esa puerta, encerrado en su cabeza. Mientras las personas que tomaban decisiones sobre cómo atraparlo ni siquiera sabían que ella estaba afuera. «Una puerta», observó Migas con tristeza. «No nos gustan las puertas que están cerradas para nosotros.
Tampoco nos gusta que los guardias huelan a culpa. Saben que esto está mal. Cuando Kellum llegó a sus aposentos esa noche, Sally estaba sentada en el asiento de la ventana con el mapa de la búsqueda del tesoro extendido sobre sus rodillas. No lo estaba mirando. No estaba mirando nada. Los rastreadores encontraron su guarida, dijo Kellum, colgando su capa. Abandonada pero reciente. Está rodeando los terrenos. Estamos estrechando el perímetro. Podría haberte dicho dónde estaría su guarida, dijo Sally, con voz tranquila. Owen siempre hacía su guarida cerca del agua. Es compulsivo con eso. Revisa las ventilaciones de las aguas termales en los túneles inferiores. Kellum hizo una pausa. Lo transmitiré. O podría transmitirlo yo misma en la reunión, de la que me han excluido. No te han excluido. Te han... Kellum. Ella lo miró. Sus ojos no estaban enojados, estaban cansados. He estado encerrada en esta habitación durante 2 días. No puedo ir al jardín. No puedo correr con la manada. No puedo asistir a una reunión. Tienes guardias en nuestra puerta que no me dejan pasar. ¿Cómo llamarías a eso? Él se quedó muy quieto. La parte de él que era rey, la parte que pensaba en estrategia y evaluación de amenazas, sabía que ella tenía razón. Tenía inteligencia que nadie más tenía. Estaba siendo desperdiciada aquí. Pero la parte de él que era lobo, la parte que se regía por un instinto tan antiguo que precedía al lenguaje, no podía tolerar física, visceralmente, la idea de ella cerca del perímetro del peligro. Cada célula de su cuerpo gritaba, «Manténla aquí, manténla cerca, manténla detrás de muros». «La compañera debe ser protegida», declaró Fang, y por una vez la distancia clínica había desaparecido. La voz era cruda. «Ella es lo único que importa. Deja que ellos se encarguen del feral. Nosotros la protegemos». Astrid le escribió una carta a Leon, dijo Sally, metiendo la mano en el bolsillo. Sobre esto mismo, sobre una reina encerrada mientras una amenaza se cernía. ¿Sabes lo que dijo? La mandíbula de Kellum se tensó. Sally, ella dijo, soy tu reina, no tu retrato. Si confías en mí para gobernar en tu ausencia, confía en mí para estar a tu lado en la tormenta. El silencio entre ellos zumbaba. ¿Y sabes lo que Leon respondió? Continuó Sally, con la voz quebrada ahora. Dijo, el miedo me hace querer construir muros, no puentes, pero tú no eres algo que deba guardarse. Eres la razón por la que importa guardar las cosas. Le tendió la carta. Su mano temblaba. Lo resolvieron, Kellum. Hace 100 años, a través de una guerra, a través de cartas, resolvieron que el amor y las jaulas no son lo mismo. Dejó caer la carta en el asiento de la ventana. Necesito que tú también lo resuelvas. Él miró la carta. La miró a ella y el terror en él, el terror feral, aullante e irracional de perderla, se levantó y se tragó todo lo demás. Había pasado una década aprendiendo a liderar, a controlar, a proteger. Y todos esos años de entrenamiento apuntaban a una respuesta: asegurar lo que importa. Bajó la voz, no un grito, más bajo, más absoluto. El tono que usaba con sus generales, llevando todo el peso de quién era. La voz de un hombre al que nunca le habían dicho que no. No era magia. Algo peor, certeza. Te quedarás en estas habitaciones hasta que la amenaza sea neutralizada. Eso no es una petición. Aterrizó como un golpe, no porque la obligara, sino porque lo reveló a él. En el espacio de una frase, había dejado de ser el hombre que le escribió una carta en papel normal y se había convertido en el rey que esperaba obediencia. Sally lo miró como si lo viera claramente por primera vez, y lo que vio había roto algo. Astrid se avergonzaría de ti, susurró. Y también Leon. Caminó hacia los aposentos contiguos y cerró la puerta. No un portazo, un clic. Final como el techo de una tumba. Kellum se quedó en el silencio. Lo había hecho. En su desesperado intento de no perderla, se había convertido en el lobo feral de fuera de los muros. No el de dentro. Integridad del vínculo de compañero comprometida. La voz de Fang declaró, hueca y distante. Luego, por primera vez en la vida de Kellum,
La voz de su lobo se volvió absoluta y aterradoramente silenciosa. La ausencia era física, una presión detrás de sus ojos, un espacio hueco en su pecho, donde siempre había habido un zumbido bajo y constante, como una habitación donde un reloj siempre ha hecho tic-tac y de repente no lo hace. Seguía buscando la voz, de la misma manera que tu lengua encuentra el hueco donde había un diente, y no encontraba nada. No ira, no silencio en protesta, simplemente se había ido. Como si la parte de sí mismo que siempre había sido más honesta hubiera mirado lo que había hecho y simplemente se hubiera apartado. No podía soportar la quietud. Se quitó la camisa y dejó que la transformación lo tomara. No la transformación controlada y regia que mostraba a la manada, sino algo desgarrado y sin gracia, con los huesos crujiendo fuera de secuencia. El lobo negro que aterrizó en la alfombra no era un rey. Era un animal con dolor. Corrió por los pasillos de servicio, salió por la puerta este, a través de los terrenos iluminados por la luna. Corrió el perímetro 3 veces, tan rápido que sus pulmones ardían y sus patas sangraban en la grava. Y todo el tiempo, el interior de su cabeza era un vacío, sin observaciones tácticas, sin informes de estado, sin comentarios secos, nada. Se derrumbó a los pies del lobo de piedra en el jardín de Astrid y no volvió a transformarse durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, frío y dolorido, fue al único lugar que podría tener una respuesta: la habitación secreta. Encontró una carta que no había leído antes, la letra de Leon, en un áspero pergamino militar. Mi queridísima Astrid, hice lo que me dijiste que no hiciera. Te mantuve detrás de la puerta. Me dije a mí mismo que era protección. Tú me dijiste que era miedo. Tenías razón, siempre tienes razón. Y yo siempre voy 3 días por detrás de ti en entender por qué. El miedo no nos hace fuertes, nos hace pequeños, y he sido muy pequeño esta semana. Esto es lo que sé ahora. Demasiado tarde, como siempre. No estás más segura detrás de una puerta. Estás más segura a mi lado, donde puedo verte, donde puedes verme, donde ninguno de los dos tiene que imaginar lo peor porque estamos viviendo la verdad juntos. La puerta no es protección. La puerta es donde la confianza va a morir. Vuelvo a casa. Deja la puerta abierta siempre. Leon. Callum se sentó en la silla con la carta en las manos y la luz perpetua parpadeando en el silencio. Leon había escrito esto hace 100 años a una mujer que había estado exactamente donde Sally estaba ahora, detrás de una puerta. Y él lo había entendido. 3 días tarde, según su propia admisión, pero lo había entendido. La puerta no es protección. La puerta es donde la confianza va a morir. Calum dobló la carta con cuidado. Se puso de pie. Y entonces Marcus irrumpió en la entrada del túnel. Calum, dijo Marcus, respirando con dificultad. El feral está en los túneles. Encontró la entrada a través de la cantera. Los rastreadores lo siguieron, pero está profundo, dirigiéndose hacia los cimientos del castillo, hacia el ala residencial, hacia Sally. Cada instinto gritaba: «Ve con ella, cierra la puerta con más fuerza, pon un muro entre ella y la cosa que la cazaba». Pero había leído la carta de Leon y la escuchó tan claramente como si estuviera a su lado. «Soy tu reina, no tu retrato». Corrió no hacia el túnel, sino hacia la puerta de ella. Ella la abrió antes de que él pudiera llamar. Lo había sentido venir a través del vínculo, su pulso frenético y desesperado. Y sus ojos eran duros, heridos y listos para otra pelea. «Owen está en los túneles», dijo él. Sin preámbulos, se dirige hacia aquí. Los rastreadores están detrás de él, pero está profundo. Los ojos de Sally se abrieron, luego se entrecerraron. «Necesito tu ayuda», dijo Calum. Las palabras parecían ser arrancadas de él con alicates. «Tú lo conoces, sabes cómo piensa, sabes lo que hace cuando está acorralado. Yo no. Mis rastreadores no. Y está debajo de nuestra casa. Ella lo estudió, buscando la orden, el mandato, la voz de Rey. No la encontró. Tú conoces los túneles», dijo ella lentamente. «Mapeamos la mitad de ellos durante la búsqueda del tesoro.
Tú los mapeaste, corrigió él. Yo te seguí a un callejón sin salida. El más mínimo destello de algo. No exactamente una sonrisa, pero el fantasma de una. Lo hiciste. La compañera está considerando volver a comprometerse. Observó Migas con cautela. Se recomienda que no arruinemos esto. Di algo inteligente u ofrécele un pollo asado. Tenía miedo, dijo Callum. Y el miedo me hizo pequeño. Alguien muy sabio escribió eso hace 100 años. Le tendió la mano. Ven conmigo, no detrás de mí, conmigo. Sally miró su mano extendida. Miró su rostro. Tomó una respiración larga y medida. Owen hace su guarida cerca del agua, dijo ella, tomando su mano. La sacudida todavía estaba allí, pero ahora era estabilizadora, no eléctrica. Las ventilaciones de las aguas termales. Estará en la sección donde el olor a azufre es más fuerte. Enmascara su olor. Es astuto de esa manera. Inteligencia táctica recibida, dijo la voz de Fang, y el alivio de escucharla, delgada, cautelosa, pero allí casi hizo que las rodillas de Caleb se doblaran. La evaluación de la compañera coincide con los datos disponibles. Se recomienda que la escuchemos de ahora en adelante. Esto no es una sugerencia. Se transformaron juntos en la boca del túnel, lado a lado, y corrieron hacia la oscuridad. Sally lideraba en forma de loba. Sus sentidos pintaban los túneles en un lenguaje que entendía mejor de lo que Caleb jamás podría. No solo el olor, sino la antigüedad del olor, el residuo emocional de él. El rastro de Owen era una semana de círculos obsesivos, y ella lo leyó como un mapa. Aquí se había detenido. Aquí había caminado de un lado a otro. Aquí el olor se agudizaba con la agitación. Y ella se desvió a la izquierda porque sabía, no por manuales de rastreo, sino por años de observar de un chico que no podía soportar que le dijeran que no, que Owen siempre iba a la izquierda cuando se descontrolaba. Caleb corrió a su flanco, confiando en su nariz y sus instintos, usando el vínculo como una brújula entre ellos. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando ella se desviaba, él se desviaba. Era lo opuesto a cómo había manejado la crisis en la superficie. Allá arriba, él había comandado. Aquí abajo, él seguía, y estaba funcionando. Cubrieron en 20 minutos lo que sus rastreadores no habían logrado en 2 días. En una bifurcación donde se ramificaban 3 túneles, Sally se detuvo. Se transformó de nuevo, necesitando palabras. Está cerca. El olor es fresco. Horas, no días. Estará cerca de las ventilaciones de azufre. Miró a Caleb, quien se transformó a su lado. Cuando lo encontremos, déjame hablar primero. Huirá si ve a un alfa dominante antes de escuchar una voz familiar. Quédate detrás de mí, no porque seas menos importante, sino porque el orden importa. Caleb se tragó cada instinto que le decía que fuera primero, que protegiera, que liderara. Detrás de ti, dijo. Estaré justo ahí. Ella le apretó la mano. Lo sé. Se transformaron de nuevo y avanzaron, más lento ahora, más silencioso. Los túneles se estrecharon y el aire se volvió cálido y sulfuroso. Lo encontraron en la cámara de las aguas termales, exactamente donde Sally había dicho que estaría. Estaba agazapado en forma de lobo junto a la fisura. Un gran lobo gris, demacrado y andrajoso, con el pelaje enmarañado y desigual. Sus ojos seguían algo que no estaba allí, erráticos, frenéticos, los ojos de una mente que había perdido su ancla. Estaba temblando. Su olor era agudo, con cortisol y locura, y algo debajo de todo que era simplemente triste. Sally se transformó de nuevo. Cada instinto de Caleb le gritaba que se interpusiera entre ella y el feral, pero mantuvo su posición. Ella le había pedido que confiara en ella. Iba a confiar en ella, incluso si cada músculo de su cuerpo estaba rígido por el esfuerzo de quedarse quieto. Owen, dijo Sally, su voz calmada y firme. La cabeza del lobo gris se giró bruscamente hacia ella, un gruñido formándose en su garganta. Owen, soy Sally de Riverbend, de la manada. La frecuencia cardíaca del feral está elevada, informó Fang desde la posición de Callum. Sus pupilas están dilatadas. Está al límite. El tono de la compañera es correcto. Calmo, bajo,
no amenazante. Sabe lo que está haciendo. Odio admitirlo. El gruñido del lobo gris vaciló. Algo parpadeó en esos ojos salvajes, una chispa de reconocimiento enterrada bajo capas de instinto roto. Gimió, un sonido agudo y delgado que resonó en las paredes de la cámara e hizo que el pecho de Calum doliera por su quebrada pequeñez. Lo sé, dijo Sally suavemente. Sé que duele. Has estado corriendo mucho tiempo. Se agachó lentamente, haciéndose más pequeña, no amenazante. Mantuvo sus manos visibles, con las palmas abiertas. El lenguaje corporal de alguien que había crecido entre lobos, que entendía que el animal lee la postura antes de escuchar las palabras. No quieres estar aquí, Owen. No, realmente. Quieres estar en casa. Quieres que alguien te diga que está bien dejar de correr. La compañera está empleando un protocolo de desescalada. Está funcionando. El gruñido del feral ha disminuido aproximadamente un 40%. Se recomienda que permanezcamos absolutamente inmóviles, declaró Fang. Incluso respirar parece demasiado. Calum se transformó detrás de ella, una presencia silenciosa e imponente. No agresiva, presente. Un muro en el que ella podría apoyarse si lo necesitara. No un muro entre ella y el mundo. Podía sentir a través del vínculo lo que ella estaba haciendo. Estaba empujando calma a lo largo del hilo entre ellos, aprovechando su firmeza de la misma manera que había aprovechado su mano en el túnel. Eran un circuito. Ella era la voz, él era el ancla. El lobo de Owen se abalanzó, no hacia Sally, sino lateralmente hacia la salida del túnel. Una huida de pánico, no un ataque. Calum estaba allí, bloqueando el pasaje, con los brazos abiertos y la voz baja. Tranquilo, dijo, el mismo tono que usaba con los cachorros asustados en su primera transformación. Tranquilo, no estás en problemas, simplemente has terminado. Entre ellos, la calma de Sally y la presencia firme de Calum. Las opciones del lobo feral se redujeron a la que necesitaban. Rendirse. Owen caminó de un lado a otro 2 veces, 3 veces, sus garras haciendo clic en la piedra húmeda. Luego sus piernas se doblaron. Se derrumbó, temblando, la lucha drenándose de él como agua a través de la arena. Sally se movió a su lado, su mano sobre su pelaje enmarañado, murmurando el tipo de consuelo silencioso y sin sentido que Migas habría aprobado. Detrás de ellos, Marcus llegó con un equipo de rastreadores. Evaluó la situación de un vistazo. La futura reina arrodillada junto a un lobo feral sometido, el rey alfa haciendo guardia, y una ventilación de aguas termales silbando suavemente en el silencio. No dijo nada, no lo necesitaba. Los lobos detrás de él avanzaron con los movimientos cuidadosos y practicados de un equipo que sabía cómo transportar a un lobo roto de forma segura. Owen sería llevado a los sanadores, no un castigo, un tratamiento. Sally había insistido y Calum había estado de acuerdo. Mientras veían a los rastreadores llevarse a Owen, Sally se apoyó en el costado de Calum. Él le pasó el brazo por los hombros. Se quedaron así en el cálido y sulfuroso ambiente, y él sintió el pulso del vínculo entre ellos, maltratado y magullado, pero intacto. «¿Escuchaste?», dijo ella en voz baja. «3 días tarde», respondió él, igual que Leon. Ella se rió. Fue una risa pequeña y agotada, y el sonido más hermoso que él había oído jamás. Integridad del vínculo de compañero recuperándose, informó Fang. Métricas de confianza mejorando. Se recomienda deferencia continua al juicio de la compañera. Permanentemente. Lo hizo genial, añadió Migas felizmente. Todos lo hicimos genial. ¿Podemos comer un pollo asado ahora? Nos hemos ganado un pollo asado. En los días que siguieron, Calum hizo limpiar y replantar el jardín de Astrid. El lobo de piedra fue limpiado de su musgo y la entrada del túnel fue asegurada adecuadamente, sellada, pero con una nueva puerta que podía abrirse desde ambos lados. No más cerraduras sin llaves. En las tardes cálidas, se podía encontrar a lobos de todos los rangos en el jardín. Algunos en forma humana sobre mantas, otros en forma de lobo tumbados en los nuevos caminos. Y el lobo de piedra en el centro llevaba una corona fresca de flores silvestres que Sally reemplazaba cada semana. Owen Marsh fue enviado a una manada de sanadores en las montañas del sur
que se especializaba en la recuperación de ferales. Sally les escribió ella misma explicando su historia, sus patrones, sus desencadenantes. Toda la inteligencia que podría haber terminado la crisis en un día si alguien se hubiera molestado en preguntarle. Firmó la carta. Sally Albright, futura reina de la manada Colmillo Nocturno. Era la primera vez que usaba el título. Calum encontró el borrador en su escritorio y lo miró fijamente durante mucho tiempo. Marcus, que había estado observando en silencio todo el asunto, con la expresión de un hombre que ha estado demasiado cansado para intervenir durante aproximadamente una década, le presentó a Callum un breve informe escrito a mano la mañana después de los túneles. Decía en su totalidad: la próxima vez, pregúntale primero a tu compañera. Es más inteligente que el resto de nosotros juntos. M.F. Callum lo hizo enmarcar. Colgaba en su estudio junto al mapa. Una semana después, se encontraron de nuevo en la habitación secreta. La luz perpetua todavía brillaba. Las cartas todavía esperaban en sus estantes, pacientes como el amor que las había escrito. Sally se sentó en la silla. Calum se paró frente a ella, sosteniendo una sola hoja de pergamino liso. «Creo que esto es tuyo», dijo ella, tendiéndole la torpe y sentida primera carta que él le había escrito lo que parecía una vida atrás. «Nunca recibiste una respuesta». «Creo que sí», dijo él suavemente. Desdobló la nueva hoja. Su corazón martilleaba. Se había enfrentado a un lobo feral en una cueva de azufre, pero esto se sentía infinitamente más aterrador. «Sally», comenzó, su voz un poco temblorosa. «He aprendido algunas cosas esta semana. Aprendí que mi castillo tiene problemas de fontanería, túneles secretos y un problema con las cabras que podría sobrevivir a mi dinastía. Aprendí que lo más peligroso en mi reino no es el lobo en la puerta, sino el rey que cierra la puerta. He tenido las cartas de amor de 2 personas que resolvieron esto hace 100 años bajo mis pies toda mi vida. Y aún así, necesité que tú me mostraras lo que significaban. Te paraste en esta habitación y me dijiste lo que querías. Y luego pasé una semana demostrando que no había entendido ni una palabra. Hizo una pausa, tragó saliva. Esto es lo que entiendo ahora. No estás más segura detrás de una puerta. Estás más segura a mi lado, donde ninguno de los dos tiene que imaginar lo peor. Prometo confiar en ti incluso cuando tenga miedo. Prometo dejar la puerta abierta. Prometo que la próxima vez que el miedo me diga que construya muros, construiré una silla y la pondré junto a la mía». Levantó la vista. Las lágrimas corrían por el rostro de ella, pero estaba sonriendo, radiante, acuosa, hermosa. «Prometo», terminó, con la voz ronca, «nunca dejar de escribirte cartas, incluso cuando estemos en la misma habitación, incluso cuando llegue 3 días tarde». Ella se levantó de la silla, se metió en sus brazos y lo besó. Un beso de llegada, de volver a casa. Sabía a polvo, y perdón, y azufre, y la promesa de 1000 aventuras compartidas. Dentro de su cabeza, silencioso y sometido. Actualización de protocolo. Nuevo objetivo primario, este. Todas las demás directivas son ahora secundarias. Y del lado de Sally, cálido e irresistible. Es un buen partido. Es casi tan bueno como un pollo asado. Meses después, Marcus Flint los encontró no en la sala del trono ni en las cámaras del consejo, sino en el jardín de Astrid. El lobo de piedra llevaba una corona de flores silvestres frescas. Un pastel a medio comer yacía en una manta entre ellos. Sally estaba en forma de loba, su pelaje plateado moteado por la luz del sol, royendo contenta un hueso. Mientras, Calum estaba sentado con las piernas cruzadas a su lado, una mano rascándole detrás de las orejas y la otra sosteniendo un pequeño pájaro de madera intrincadamente tallado. «No me digas», suspiró Marcus desde el borde del claro. «Encontraron otro mapa». Sally se transformó de nuevo a mitad de mordisco y levantó el pájaro. «Mejor. Es una caja de rompecabezas. La tatarabuela de Callum aparentemente era una maestra en ellas. La pista dice: tengo ciudades pero no casas, bosques pero no árboles, y agua pero no peces. Creemos que la llave está en el viejo pozo».
Calum, sonriendo de una manera que lo hacía parecer 10 años más joven, levantó un cuaderno encuadernado en cuero. Y estoy documentando todo para la posteridad. Maravilloso, dijo Marcus rotundamente. Alertaré al equipo médico. Se giró para irse, luego hizo una pausa. Oh, una cosa más, Su Majestad. Las cabras han tomado la cresta oriental de nuevo. Boris solicita permiso para, y cito, negociar un alto el fuego formal. Concedido, dijo Callum, sin levantar la vista de la caja de rompecabezas. También solicita un presupuesto para Trébol. También concedido. Marcus sacudió la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios. El rey Alfa estaba escribiendo en un diario. Su compañera planeaba hacer espeleología en un pozo. Y en algún lugar de las montañas, un hombre estaba a punto de negociar un tratado de paz con cabras. El castillo se sentía más vivo de lo que había estado en un siglo. Todavía estaba cansado, por supuesto, pero por primera vez en mucho tiempo, era un buen tipo de cansancio. Se alejó contento sabiendo que el reino estaba, por fin, en manos verdaderamente competentes.